quedamos en la clase de ayer. Recuerden que estamos viendo, vamos a ver si con el grupo de ustedes pudimos avanzar el día de ayer y quedarnos en esta diapositiva, que es la diapositiva inicial de este tema penúltimo del capítulo 5. Recuérdense que son 5 temas, entonces los aspectos relacionados con la memoria pues constituyen el subtema 5.5. ¿Nos quedamos en esta diapositiva o nos quedamos en la siguiente donde ya tenemos lo relacionado con los tipos de memoria? ¿O en cuál nos quedamos? Ya ven que no terminamos igual o nos quedamos... Nos quedamos en esta, doctora. En esta, perfecto, muchas gracias. Entonces la voy a abrir el programa para que lo puedan ver con más claridad. Bueno, sin lugar a dudas, jóvenes, que hablando de las funciones de la división de integración, que le llamamos funciones cognitivas, pues la memoria es un proceso fundamental, básico, ¿verdad? Si lo relacionamos con el aprendizaje, ¿por qué, verdad? Porque si el aprendizaje, al menos de una manera sencilla, lo conceptualizamos como el adquirir, el desarrollar una nueva información, un nuevo conocimiento, un nuevo procedimiento, entonces para eso necesitamos que esa nueva información, ese nuevo conocimiento, esa técnica procedimental, la podamos almacenar. ¿Para qué, verdad? Para que no esté nada más ahí retenida, sino para que cuando la ocupemos, la podamos recordar. El proceso de recuperación es el recuerdo de lo que pude almacenar, ya sea de datos, ¿verdad? Es decir, todos los conocimientos, conceptos que hemos aprendido en toda nuestra educación formal, desde kinder hasta donde estamos ahorita, ¿verdad? Pero también hay almacenamiento de acontecimientos, de eventos. Y también almacenamos los conocimientos para realizar un procedimiento, como por ejemplo, o poder ocupar un teclado, ¿verdad? O poder utilizar una computadora, saber, ¿verdad?, qué cosa es el mouse, cómo lo ocupo, saber qué es el hardware o el software. Eso es la información teórica, pero la práctica, ¿verdad?, que ya es un aprendizaje de índole motor, como lo hemos dicho, que es compartido con las actividades deportivas o actividades inclusive sociales, como es el baile, ¿verdad?, recreativas, o actividades cotidianas, como es el poder escribir, el dibujar, ¿verdad? A quienes nos gusta algún tipo de manualidad, pues desde la gastronomía, pues imagínense, estamos en Oaxaca, ¿verdad? Entonces la riqueza cultural y gastronómica, entre otras, pues es enorme. Entonces, a ver, inclusive, como dice uno, de memoria, ¿cómo voy a preparar uno o cada uno de nuestros 7 moles? Pues eso es un aprendizaje. Y entonces, la memoria se convierte, ya está ahí subrayado, en el proceso básico del aprendizaje. Y necesitamos conocer en qué consiste, cómo se clasifica, cuáles son sus mecanismos para poderlos a partir de ahí utilizar y lograr aprendizajes más significativos en el sentido de que sean más duraderos, de ser posible de forma permanente o al menos a un muy largo plazo, porque los vamos a utilizar, los vamos a utilizar. Y entonces, el concepto de la memoria, pues también así como de aprendizaje, de manera sencilla, es una capacidad que tenemos en nuestro encéfalo. Ahí dice cerebro, ¿verdad? En realidad, pues sabemos que dependiendo del tipo de aprendizaje que logre, pues hay, por ejemplo, el aprendizaje motor que comentábamos hace un rato, y bueno, ahí van ganglios basales, es cierto, parte del cerebro, pero también está el cerebelo, y no es sinónimo cerebelo que cerebro. Entonces,
Diríamos que es una capacidad de retención de esa información que podemos recuperarla. Y eso es lo valioso. Si solo la almacenáramos no sería tan significativo, porque sería tanto como decir, aquí te doy 1,000 pesos, guárdalos en tu cartera, en tu bolsa, en tu bolsillo del pantalón o de donde lo traigas, en tu backpack, tu mochila, lo que quieras, pero ahí se van a quedar. No los vas a poder utilizar. Pues, ¿de qué serviría? Pues de nada, ¿verdad? Porque pues, la moneda es el medio por el cual podemos hacer una transacción de compra-venta. Entonces, si no lo puedo utilizar, ¿de qué me vale traer? ¿De qué me sirve si no lo puedo utilizar? Entonces, la memoria así sería, ¿verdad? O sea, almacenar una información que no es posible recuperarla, que no es posible recordarla, no tiene utilidad, no tiene utilidad. Y entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que la manera como el sistema nervioso almacena esa información de toda índole es en una estructura que se le ha llamado las huellas de la memoria. Y entonces ahí hablan de vías nuevas o facilitadas. ¿Por qué? Porque la facilitación neuronal es uno de los mecanismos involucrados. Vías nuevas porque pues cada vez que aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, cada vez que avanzamos al estudio de una materia nueva en el plan de estudios, ¿verdad? Pues es una nueva vía, nueva vía. Ya traía yo toda la de anatomía, de bioquímica, de histología, etcétera. Y bueno, este año, ¿verdad? Tengo psicología, tengo ecología, tengo fisiología. Entonces, vías nuevas, ¿verdad? Y fíjense cómo se nos está diciendo desde ahorita que esas huellas de memoria, que es la forma como se está almacenando esos datos, esos hechos, esos eventos, son susceptibles inclusive de que las activemos hasta de manera selectiva. ¿A través de qué? A través del pensamiento. A través del pensamiento. Y esa es la relación tan importante que tiene el pensamiento, la memoria, el aprendizaje. Fíjense. Y cuando utilizamos el pensamiento y se activa, ¿verdad? Esas huellas de memoria, pues es a lo que le llamamos los recuerdos. Y es como cuando uno mismo o alguien me dice, acuérdate de, acuérdate de. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? El proceso que hacemos es que me pongo a pensar. Y lo utilizamos a cada rato. Yo creo que a todos nos ha pasado de que no encontramos algo, algún objeto personal, algo. ¿Dónde puse las llaves? ¿O dónde puse mis apuntes? ¿En dónde guardé tal cosa? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a pensar. ¿Dónde fue la última vez que lo usé? ¿Verdad? ¿Dónde lo vi la última vez? ¿O eso está relacionado con qué? ¿Verdad? Es una llave, pues abrí una puerta. ¿Cuándo abrí? Entonces, ahí estamos con el pensamiento activando nuestras huellas de memoria, ¿sí? Y fíjense qué es lo que tenemos que estudiar de este proceso que tiene muchos mecanismos. La memoria es un proceso y tiene muchos mecanismos. Ahí por eso que tenemos que ver, pues cuando menos dos clasificaciones. La primera que fue hecha tiene que ver con el tiempo que tenemos disponible esa información para poderla recordar, para poderla recuperar, el tiempo. Y pues ahí vamos a ver cómo a veces es un tiempo tan breve que solo llega a segundos, pero a veces la información es tan prolongada que nos dura toda la vida, ¿verdad? Y en ese hay o sea, en ese lapso pues hay la posición intermedia. Entonces la clasificación, hay otra clasificación que va a tomar en cuenta no el tiempo de duración en que tenemos la posibilidad de recordar lo almacenado, sino toma en cuenta qué es, cuál es el tipo de información o de conocimiento o de habilidad o destreza que almacenamos. Entonces, esa es otra clasificación. Y vamos a ver cuáles son los mecanismos neuronales de cada una de ellas. Y por eso es que una, pues me dura tan poco, ¿verdad? Y por eso que otra es tan prolongada. Y
en ese proceso de que la memoria logremos desarrollar los mecanismos para que recordemos lo que estamos memorizando a un largo plazo, que son años, inclusive toda la vida, pues ahí la figura que tengo al lado izquierdo me está diciendo que la etapa inicial con la que empieza mi proceso de memoria siempre va a ser la memoria a corto plazo. Puede ser que hasta ahí llegue, hasta la memoria a corto plazo y se termina y claro que no se va a almacenar, se va a perder rápidamente, ahorita lo vemos. Pero si esa información la sometemos a lo que es el proceso de consolidación de la memoria, proceso que tiene sus componentes que vamos a ver en la siguiente diapositiva, entre ellos lo que dice ahí, la codificación de la memoria. Y al rato vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, desde aquí, fíjense, ¿verdad? Vamos a recordar, si es que ya lo habíamos leído, ya lo conocíamos, los dos tipos de clasificación, ¿verdad? Luego, ¿qué mecanismos nerviosos, neuronales, tiene cada uno de ellos? ¿Por qué la a corto plazo se me va y se me pierde y ya no me voy a acordar? ¿Por qué la de a largo plazo, inclusive a través de los años, la voy a seguir recordando? Y ¿en qué consiste eso de la consolidación? ¿Qué puedo hacer yo conscientemente para lograr que esa información que empiezo a almacenar en la memoria, entrando a la de corto plazo, pueda desarrollar el mecanismo a largo plazo? El proceso es la consolidación. Bueno, pero ¿qué puedo hacer cada quien de nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pues ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La codificación, ¿por qué está ahí puesta? Es parte de la consolidación. Cuando la memoria se consolida, va al mismo tiempo experimentando lo que se llama la codificación. Es muy importante. ¿Para qué es fundamental la consolidación? Para la recuperación de la memoria, jóvenes. Para la recuperación de la memoria. Es decir, para recordarla. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, en qué consiste la codificación. Entonces, avanzamos. Aquí hay el contenido de estos recuadros viene en el capítulo 59 de Guyton, ahí lo tenemos. Entonces, por tiempo de duración, pues así se les ha llamado a estos tres tipos de memoria. A corto plazo, a un plazo mediano o medio, o memoria intermedia, y a largo plazo, que algunos hasta le llegan a decir permanente, porque ¿qué vamos a hacer con estos tipos de memoria? Pues otra vez es una tabla comparativa, ¿verdad? Acuérdense la estrategia de hacer la comparación de que, pues básicamente de tres aspectos, de tres. Y el primero de ellos tiene que ver, ¿cuánto tiempo tengo disponible para recuperar la información en cada una de ellas? Pues eso hasta en el nombre está, ¿verdad? Y si es a corto plazo, pues es que el tiempo es breve, muy breve, segundos y algunos minutos. Ni siquiera llega a horas, fíjense, segundo a minutos. En cambio, si nos vamos al plazo intermedio, medio, entonces ahí el tiempo pues ya llega inclusive no nada más a horas, llega a días, inclusive a semanas, algunas semanas, pero nunca llega a un año, no. O sea, cuando mucho esas semanas se convierten en algunos meses. Pues imagínense nada más, es como si ahorita yo les dijera, a ver, abran sus pantallas porque vamos a hacer un examen de la unidad 1 del curso de fisiología. ¿Cuándo estudiamos la unidad 1? En septiembre del año pasado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Y ya casi se acaba marzo. 6 meses, jóvenes. Si yo utilicé como mecanismo de almacenar la información de la unidad 1, la de plazo intermedio, por supuesto que mucha de esa información no la tengo disponible. No la tengo. En cambio, si mi mecanismo con mi estrategia de estudio activa
la consolidación, entonces lo más seguro es que esa información sí logró desarrollar el mecanismo a largo plazo. Y entonces la tengo disponible. Que no todo lo tengo disponible. Ah, bueno, pues entonces fíjate qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Lo que no recuerdas ya no lo tienes. ¿Por qué? Porque utilizaste el mecanismo intermedio. Y el mecanismo intermedio pues solo está vigente por semanas, pocos meses. Quizá en diciembre todavía tenías disponibilidad de más capacidad de recuperación. Ahorita ya no. Pero fíjate lo que te está diciendo el recuadro de la consolidación. ¿Cuál es el paso número 1 para que se consolide una información en la memoria que ingresa primero a corto plazo y que la pueda yo llevar a la memoria a largo plazo? Y ahí te está diciendo la repetición. O sea que no es nada novedoso. No es nada novedoso. Fíjense ustedes lo jóvenes que están. Pues en mis tiempos, cuando yo también estaba como ustedes, ¿verdad? Joven, estudiante de medicina, pues hacíamos lo mismo y estudiamos lo mismo, la repetición. La repetición. Tanto si lo que estoy almacenando es una información, unos conocimientos, datos, que le llamo memoria semántica, todo lo que sé, todo lo que sé. Hacia ahorita puedo recitar todos los huesos del esqueleto humano, los músculos del brazo, de la extremidad inferior, los músculos de la cara, todo eso, todo lo que hemos visto en estas unidades de fisiología, todo eso es la memoria semántica, la memoria de conocimientos, de datos, de se le llama, es un tipo de información que al rato la vamos a ver, que se le llama declarativa. Esa es la otra clasificación. Fíjate, aquí no hay fórmulas. No hay fórmulas, es decir, ningún libro te va a decir, ¿sabes qué? Necesitas repetirlo 3 veces, o 30, o 300, o 3000. Y es que hay muchos factores que determinan cuánto tiempo y cuántas veces tengo que repetir eso. ¿De qué depende? Pues obviamente depende. ¿Es la primera vez que estoy aprendiendo algo sobre eso que quiero almacenar la información? ¿O es algo que ya tengo un conocimiento previo? Y entonces, ¿qué es lo que hago en ese proceso de consolidación? La codificación. Y la codificación, al momento que se procesa la información, nuestros mecanismos de la memoria, entonces buscan en dónde están esas huellas de memoria de lo que ya sabías. Les pongo el ejemplo, ¿sí? Como todos los cambios de almacenamiento de información en la memoria ocurren en la sinapsis, jóvenes, pues y por eso en la unidad 2 de fisiología, el capítulo 1, fisiología de la neurona, pues vimos la sinapsis. ¿Dónde más volvimos a verla? Pues en esta unidad, pero ahorita estamos en el capítulo 5 y lo vimos en la 1. Entonces, no estás en blanco. No estás en blanco de este tema. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de que son cambios en la sinapsis, entonces tú ya tienes N número de huellas de memoria relativo a la sinapsis. Y dime si no. Puedes saber cuáles son los componentes de la sinapsis, puedes decir cómo se clasifican, cuál es el componente presináptico, qué características tiene, qué es el espacio sináptico, qué son las vesículas con neurotransmisor, cuál es el mecanismo de liberación del neurotransmisor, qué características tiene, etcétera, etcétera. El complejo de fusión, que no me acuerdo del complejo de fusión. Ah, pues eso es porque tu mecanismo que utilizaste en ese momento, ¿verdad? Para aprenderlo y te sirvió para el examen de unidad 2, medio plazo. No, pues ahorita ya no lo tienes. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces, ¿no sirvió lo que hice? No, sí, porque hay algunas cosas que ya las sabes, pero ¿qué tienes que hacer de nuevo? Repetirlo. Y claro que la repetición va a ser más corta en tiempo para que se llegue a consolidar.
porque ya tienes una información previa. Y eso lo hace nuestro mecanismo de la memoria utilizando el pensamiento. O sea, me están diciendo cambios en las estructuras presinápticas automáticamente cuando estamos ingresando nueva información. Automáticamente quiere decir forma parte de este proceso de consolidación el que el pensamiento nos activa las huellas de memoria con la información que ya tenemos, jóvenes. Se hagan de cuenta como si quisiéramos tener una metáfora, es decir, una analogía más bien. Hagan de cuenta que ya tienes un círculo o 2 o 3 concéntricos y ahora le vas a agregar otro y le vas a agregar otro y le vas a agregar otro. Eso es fundamental. Y entonces ve finalmente, ¿cuántos datos podemos retener? En la memoria a corto plazo, pues sí, mucho 10, dice ahí. 7, bueno, pues puede ser hasta un dato, ¿verdad? Pero puede ser un máximo de 10. 10 jóvenes son los números de nuestro celular. O sea que nos sirve así para poquito tiempo y poquitos datos. ¿Y por qué es tan breve? Por su mecanismo. Bueno, si queremos ver cuántos datos puedo almacenar en la memoria a mediano y a largo plazo, fíjense cómo ningún libro nos va a decir un número, sino lo que podemos decir, ¿verdad? Es que son numerosos datos. Numerosos datos. Y sin lugar a dudas, la memoria a largo plazo, ¿verdad? Pues quizás sea incontables. Porque ahí, pues, hagan el ejercicio, ¿verdad? ¿Qué cosa tengo en la memoria a largo plazo? Y a lo mejor van a decir, ay, no, es que tengo muy poco. No, fíjate que no. Empieza a hacer tu lista desde cuál es tu nombre, el nombre de tu familia, tus papás, mamá, hermanos, ¿verdad? Abuelos, tíos, primos, la familia extendida. Haz una lista de tus amigos, a ver cuántos te acuerdas de tus amigos de kinder, primaria, secundaria, etcétera. El nombre de tus maestros, no, pues esos que me voy a acordar, ¿verdad? Esos hasta los olvido a veces, sobre todo si no tuvieron una actitud como debiera de ser, ¿no? En la relación alumno-profesor o alumna-profesor. Muy bien, jóvenes. Entonces no hay un número. Y luego los mecanismos. Y ahí termina el análisis comparativo. Entonces, tiempo, número de información y mecanismo. Y entonces, vean, la manera más, se puede decir, contrastante es así, sencilla. ¿Por qué la memoria a corto plazo es tan breve? Porque el mecanismo que fue descrito primero y sigue siendo válido es que esa información va a durar, la voy a tener disponible mientras esa huella está activada. Y nos dicen los autores, se trata de la activación de un circuito neuronal. Activación reverberante significa esa vía sináptica está activa. Está activa, está viendo transmisión sináptica en ese circuito entre esas neuronas. ¿Cuántas serán? Pues eso depende, ¿verdad? De la información que estés manejando, pero está activo. ¿Qué sucede, verdad, con esa memoria a corto plazo? Que si el circuito neuronal reverberante que está activo se detiene, le decimos adiós, o más bien la información nos abandona y ya no nos acordamos. Ejemplos, todos los hemos vivido, ¿verdad? ¿Qué tal que a mí me dice alguien, oye, ¿me llamas en la tarde? No tengo tu teléfono. Pues mira, es 951. Bueno, 951 va desde FAO. Ese lo conocemos. ¿Por qué, verdad? Pues porque es el de nuestra región. Y luego 230, 14, 50. Muy bien. Son 7 números, ¿verdad? 7. Entonces, ¿qué sucede? Que si en ese momento colgamos y alguien en la casa, oye, ¿dónde dejaste tal cosa? Y contesta, ¿estás escuchando eso?
Los números, bye bye. Y bye bye, ¿por qué? Porque eso detuvo el ingreso de otra información de cualquier índole. De cualquier índole, puede ser olfatoria, puede ser auditiva, puede ser visual, somática, te puede detener ese circuito. Y ya no te acuerdas. A lo mejor, quizá por ahí dices, ay, era 220, 230, era 320, o sea, alguna cosa, pero no tenemos ya la información precisa, ¿sí? ¿Qué pasa con los mecanismos? Hay otros mecanismos, ahí tenemos, ¿verdad? Que también han sido descritos últimamente, que van a ser cambios a nivel de los botones sinápticos, facilitación e inhibición presináptica, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, el mecanismo primero es el mecanismo fundamental. Luego, si nos vamos a la memoria a un plazo intermedio, un plazo medio, fíjate cómo ya tenemos ahí. Ya no son cambios, ya no es un circuito eléctrico que se activó y que en cuanto se detenga se va a perder la información. En esta memoria son cambios de naturaleza química o física o las dos. ¿Y en dónde se van a observar esos cambios? Tanto en los botones como en la membrana postsináptica. ¿Y cuáles son los cambios que cuando menos ahorita están descritos? Pues le valieron el premio Nobel a Eric Kandel en el 2000, en el año 2000. No sé si ese libro lo hayan leído dentro de su curso de biología molecular, pero es un excelente libro de biología molecular. El autor, Eric Kandel, lamentablemente ya falleció el doctor y otros coautores. Pero ahí está, ¿verdad? ¿Dónde vamos a estudiar eso? En la diapositiva siguiente, ¿verdad? Pero, a ver si la tengo. En esta, ahí está, la habituación y la facilitación. Pero antes tenemos que terminar con la memoria a largo plazo. Y a largo plazo, jóvenes, ve, ahora fíjate, ve comparando. A corto plazo, actividad eléctrica continua, reverberante, de los circuitos neuronales de esa huella que está intentando, ¿verdad? Mantener la información, pero solo van a mantener mientras el circuito esté funcionando. Se para el circuito, la información se pierde. Ahora, ¿qué pasa con la de mediano plazo? Cambios de tipo físico, de tipo químico en la sinapsis, tanto en botones como en la membrana. Y esos cambios son respuestas que se les llama habituación y facilitación. Y la facilitación lleva a lo que también se llama sensibilización. Y luego compara finalmente en este último minuto de clase a largo plazo. ¿Por qué no se nos olvida? Pues porque los cambios ya no son eléctricos, ya no son químicos, son estructurales. O sea, la sinapsis se modifica. ¿Qué se modifica de la sinapsis? Lo que tenemos ahí en el listado, es lo que nos dice el libro. En los botones presinápticos hay más sitios activos para la liberación de neurotransmisor, de vesículas. Mayor cantidad, si hay más sitios activos es porque se va a liberar más vesículas. Hay más, aumenta el número de los botones sinápticos. Y finalmente, fíjate, las espinas dendríticas. Las dendritas se vuelven cargadas de espinas. No podemos saber en cuál espina está nuestro nombre, nuestra dirección, el de nuestros papás, etcétera. Pero de que se vuelven espinudas, eso es un hecho, jóvenes. Nada más los quiero dejar alucinar tiempo. Vean aquí, ya nos quedan segundos. Ese circulito amarillo está señalando una espina normal que no ha desarrollado cambios. Vean cómo aumenta su tamaño, porque esa es una de las respuestas que ya veremos más adelante, porque ya se nos acabó la clase, jóvenes. No hay clase.
Bueno, jóvenes, gracias Lili por volver a activar la sesión y solo para comentarles, ¿verdad? Si no han revisado, yo creo que sí, el calendario escolar marca que a partir de mañana es el periodo vacacional por la Semana Santa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Obviamente que vamos a disfrutar de nuevo de unos días de la convivencia familiar, ¿verdad? Pero ahora sí tenemos que también ocupar el tiempo que necesitemos, ¿verdad? Para ponernos al día. No nos dio tiempo de acabar como hubiera sido lo deseable, ¿verdad? Los contenidos, a veces así sucede, pero ustedes tienen al menos un gran adelanto. ¿En qué sentido? En el que regresando de este lunes, que es día 29, sí, 29, 30, 31. El lunes 5 regresamos de abril, entonces terminamos lo de memoria y nos falta el capítulo 6, ¿verdad? Que sería ahora los niveles de conciencia, de actividad cerebral, donde vemos electroencefalograma y este sueño, ¿verdad? Es el contenido, dijéramos, principal de eso. Y luego utilizamos nuestras guías de estudio, que son el capítulo 7 y 8 sobre flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo, barrera hematoencefálica y finalmente el sistema nervioso autónomo. Entonces ahora sí, ustedes y yo tenemos que ocupar parte de los días, ¿verdad? Organice cada quien su tiempo. Vean ya ahorita, qué bueno que al menos ya vimos, ¿verdad? Que no es así como que coja yo mi resumen y diga, ajá, ya me lo sé, ¿verdad? Pues sí, te lo sabes, pero es la memoria a corto plazo o es la memoria a largo plazo, ¿verdad? Y si queremos consolidarla, repetición. No hay más, ¿verdad? No hay más. De hecho, fíjense, solo les voy a poner aquí para mostrarles algo, para que desde ahorita lo vean, qué es lo que nos ocurre a todos, a ustedes y a mí. Miren, les voy a poner esta diapositiva. Esta, ay no, esta, ¿verdad? Porque aquí está lo que tenemos que hacer y lo que hacemos cuando estamos estudiando. Fíjense, bueno, eso también, pero miren esto. Adquiero la información, cuando la adquiero, esa información está inestable. Acuérdense que se puede perder. Si es a corto plazo, pues en minutos, si es a mediano plazo, pues en el plazo de algunas semanas. Pero si la consolido, ya es una memoria estable, a largo plazo. Pero ¿qué sucede? Que algunas cuestiones, ¿verdad? Necesito reactivar esa información, sobre todo si yo mismo estoy utilizando mi pensamiento para recordar lo que ya había estudiado y me siento así como con duda, vuelvo a reactivar. ¿Cómo lo vuelvo a reactivar? Otra vez repitiéndolo, jóvenes. Y cuando lo repito, entro en ese momento otra vez a una memoria que se está consolidando. No que ya esté consolidada, pero finalmente eso me lleva a reconsolidar. Y entonces ahí nuevamente, fíjense, cuando reconsolida, la memoria se actualiza el contenido, es una memoria ya más firme que seguramente va a durar mucho más tiempo estable. Eso es importante. ¿Qué otra cosa? No hay que olvidar esto. Hay que estudiar estando en un estado de ánimo, ¿verdad? Que nosotros le digamos a la amígdala, olvídate ahorita de mi problemática, no quiero ni estar triste. Imagínate estar llore y llore y ahí estudiando lo que tenga que estudiar, no se puede. Tampoco enojado, ¿verdad? Primero tu estabilidad emocional y entonces busca tu momento de estudio. No se puede estudiar jóvenes, ni ustedes tan jóvenes, ni tampoco los ya mayores. No podemos. Fíjate cómo está en la base para lograr una mayor consolidación de la memoria y el aprendizaje. La motivación es una potencia, es algo que nos potencializa, es algo que nos refuerza estos cambios sinápticos. Por eso aquí dice, el sustrato de la memoria es la sinapsis, pero eso no se va a lograr en poco tiempo.
Se va a lograr cuando desarrollemos más dendritas, más sinapsis y obviamente podemos aprender más. Y el sistema límbico, pues es el que muchas veces nos hace estragos, jóvenes. Traten de desarrollar eso que llamamos la inteligencia emocional y el control emocional. Que no se desborden nuestras emociones. Aprendamos a identificarlas y a ser nosotros los que las controlemos, sobre todo las negativas, ¿verdad? Sobre todo las negativas. Bueno, jóvenes, muchas gracias por estos minutos de más. Un abrazo, como siempre, a todos, ¿verdad? Y, Carla, ah, ajá, ok, lo checo. Y que tengan muy buen periodo vacacional. Disfruten a su familia, también descansen, ¿verdad? Es el último periodo antes de acabar.